¿Alguna vez te has preguntado por qué no todos los animales subieron al arca de Noé? En el relato del diluvio universal, uno de los momentos más fascinantes de la Biblia es el de la selección de los animales que subirían al arca de Noé. Dios le dio instrucciones precisas a Noé para que construyera una embarcación en la que pudieran resguardarse él, su familia y los animales de todas las especies para preservar la vida en la tierra después del diluvio. Sin embargo, aunque la Biblia no menciona de manera explícita que animales fueron prohibidos de subir al arca, podemos inferir varias razones por las que algunos animales no fueron incluidos. En este video vamos a explorar las posibles razones y los animales que, según las escrituras, no fueron elegidos para formar parte de este viaje único en la historia de la humanidad. Primero, es importante recordar que el relato del diluvio aparece en el Génesis, el primer libro de la Biblia. En este libro, se describe cómo, debido a la corrupción y maldad de la humanidad, Dios decidió destruir a todos los seres vivos de la tierra con un gran diluvio, pero eligió salvar a Noé y a su familia, quienes eran justos ante sus ojos. Dios le dio instrucciones a Noé para que construyera un arca y llevara consigo a un par de cada especie de animales, tanto de los que viven en la tierra como en el mar, para preservarlos y garantizar que la vida continuara después del diluvio. En el Génesis capítulo 6, versículo 19 al 20 se dice, y de todo lo que vive, de todo ser mortal, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De este pasaje podemos entender que la intención de Dios era preservar la mayor diversidad posible de seres vivos en la tierra. A pesar de que la Biblia no da detalles precisos sobre qué animales fueron prohibidos de subir al arca, pero existen algunas razones que nos permiten deducir cuáles podrían haber quedado fuera del plan divino. A continuación, exploraremos las principales razones que podrían explicar por qué algunos animales no fueron elegidos para formar parte de este viaje. Una de las primeras razones por las que ciertos animales pudieron haber quedado fuera del arca es que no eran necesarios para la restauración de la vida después del diluvio. En el relato bíblico, se nos dice que el propósito de Noé era asegurar la continuidad de las especies más importantes para la supervivencia de la humanidad y de la naturaleza misma. Después del diluvio, Dios le dio a Noé la misión de repoblar la tierra, y para eso era necesario que los animales que subieran al arca pudieran reproducirse y contribuir al equilibrio natural. Si un animal no cumplía con esta función, es posible que no hubiera sido considerado esencial para el plan divino. Por ejemplo, los peces y otras criaturas marinas no necesitaban estar dentro del arca, ya que el agua era su hogar natural y el diluvio no los afectaría de la misma manera que a los animales terrestres. Los peces y otros animales acuáticos habrían podido sobrevivir por sí mismos debido a su capacidad de vivir bajo el agua, donde el diluvio no afectaría su hábitat. De la misma manera, ciertos animales con características que no se adaptaban a la vida terrestre podrían haber sido excluidos por su incapacidad para sobrevivir después del diluvio. Las criaturas gigantes o de tamaños descomunales también podrían haber quedado fuera debido a que el arca tenía un límite en cuanto a espacio. Según Génesis capítulo 6, versículo 15, las dimensiones del arca eran de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Aunque estas medidas parecían amplias, no todos los animales podían caber en ese espacio. Animales de gran tamaño, como los elefantes o criaturas de proporciones más grandes que los de hoy en día, tal vez no fueron considerados debido a que su tamaño podría haber sido incompatible con el espacio disponible en el arca. Otro factor que también podemos considerar es que Dios ordenó que Noé seleccionara animales puros y animales impuros, según lo dictado más tarde en los libros de Levítico y Deuteronomio. En esos pasajes, se nos habla de las leyes de pureza que regulaban qué animales podían ser sacrificados o consumidos por los israelitas, y estos principios también podrían haberse aplicado al momento de seleccionar los animales para el arca. Por ejemplo, los cerdos son considerados animales impuros según la ley de Moisés, y en el relato del diluvio, es posible que Dios no quisiera que tales animales fueran preservados. Según Levítico capítulo 11, versículo 7, el cerdo es impuro porque no ruña a pesar de tener pezuña partida, lo que lo excluye de ser considerado un animal limpio. Por esta razón, es probable que los cerdos no hayan sido parte de los animales que Noé llevó al arca. Además de los animales impuros, también es importante destacar que algunos animales pudieron haber quedado fuera del arca por su naturaleza salvaje o peligrosa. En Génesis capítulo 7, versículo 2, se nos dice que Noé debía llevar a bordo un par de cada especie, de aves, según su especie, de animales según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie. Esto sugiere que Dios eligió aquellos animales que pudieran coexistir pacíficamente en el arca sin poner en peligro a otros. Por ejemplo,
animales depredadores como leones, tigres o cocodrilos podrían haber sido excluidos, ya que sus instintos naturales de caza habrían representado un grave peligro para otros animales, especialmente aquellos más pequeños. Imaginen lo complicado que hubiera sido para Noé mantener el orden en el arca con un león, un tigre y una gacela en el mismo espacio. Hay que tener en cuenta que, en el relato bíblico del arca de Noé, no hay evidencia que sugiera que depredadores como leones, tigres o cocodrilos fueran excluidos del arca. Según el texto en Génesis capítulo 6, versículo 19 al 20, Dios le ordena a Noé llevar a bordo de todo ser viviente, de toda carne, 2 de cada especie para que sobrevivan al diluvio, sin hacer distinción entre depredadores y presas. Esto indica que Dios tenía un plan para preservar toda la biodiversidad tal como la conocemos, incluidos los depredadores. Aunque en la lógica humana podría parecer problemático reunir animales que naturalmente serían enemigos, se cree que, por intervención divina, estos animales convivieron pacíficamente durante el tiempo que permanecieron en el arca. Esto podría interpretarse como una muestra del control absoluto de Dios sobre la naturaleza. Además, el hecho de que depredadores como leones, tigres o cocodrilos existan en la actualidad sugiere que sí estuvieron presentes en el arca, ya que su supervivencia depende de haber sido preservados en aquel evento. Por lo tanto, estos animales no fueron excluidos, sino que formaron parte del plan de salvación. Otro factor importante en la selección de los animales fue que algunos simplemente no tenían las habilidades de adaptación necesarias para sobrevivir en las condiciones del arca. Los animales voladores como los águilas o buitres, que pueden moverse por grandes distancias y encontrar refugio en las alturas, no necesitaban estar en el arca, ya que podrían haber sobrevivido al diluvio buscando refugio en las montañas o volando a lugares más altos. Además, estos animales habrían ocupado mucho espacio en el arca, y su presencia podría haber dificultado la convivencia con los demás animales. Un ejemplo más de animales que pudieron haber quedado fuera del arca son los animales acuáticos gigantes, como las serpientes marinas o el leviatán, que, según algunas interpretaciones de las escrituras, era un monstruo marino colosal. Dado que estos animales vivían en el mar, no necesitaban la protección del arca, ya que el diluvio no afectaría su hábitat en el agua. Así, animales como estos fueron probablemente excluidos, ya que no tenían ninguna necesidad de ser rescatados del desastre. Aunque la Biblia no proporciona una lista exacta de los animales que Noé no llevó al arca, podemos hacer algunas deducciones basadas en las escrituras. Dios seleccionó a los animales que eran necesarios para la restauración de la vida en la tierra, asegurándose de que el equilibrio natural fuera preservado. Esto implicó la exclusión de animales que no podían sobrevivir en el arca, como los peces o las criaturas marinas. Además, la selección de animales también estuvo influenciada por las leyes de pureza que luego se desarrollarían en la Torá, lo que explicaría la exclusión de ciertos animales impuros, como el cerdo. Aunque es cierto que el cerdo es considerado un animal impuro según las leyes de pureza que posteriormente se desarrollaron en la Torá, Levítico capítulo 11, versículos 7 al 8. Pero no hay evidencia bíblica que indique que los animales impuros, incluidos los cerdos, fueron excluidos del arca de Noé. En Génesis capítulo 7, versículo 2 al 3, Dios instruye a Noé que lleve 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Esto significa que, aunque los animales impuros no eran aptos para el sacrificio o el consumo según las leyes posteriores, sí fueron llevados al arca para garantizar su supervivencia después del diluvio. Por lo tanto, el cerdo, aunque clasificado como impuro más adelante en la historia bíblica, no fue excluido. Su existencia actual respalda esta idea, ya que, sin la protección del arca, habría sido imposible que estos animales hubieran sobrevivido al diluvio. La clasificación entre puro e impuro no era relevante para la selección inicial de los animales del arca en términos de preservación de la biodiversidad, sino que fue una ley introducida más tarde para el pueblo de Israel. Así que, incluso los animales considerados impuros tuvieron un lugar en el plan divino para restaurar la vida en la tierra después del diluvio. El relato del diluvio nos muestra no solo la sabiduría divina, sino también el profundo propósito de Dios al restaurar la vida en la tierra después de la catástrofe. Cada animal, desde el más pequeño hasta el más grande, tenía un papel que jugar en la preservación de la vida en el planeta, y la selección de estos animales fue parte de un plan divino mucho más grande de lo que podemos imaginar. Al entender estas razones, podemos apreciar mejor la complejidad del relato bíblico y la importancia de la obediencia y la fe en el plan de Dios. Si te ha interesado este tema y quieres conocer más, no dudes en suscribirte. Nos vemos en el próximo video.